Buenos días a todos. El día de hoy ya vamos a entrar en materia en el curso. Vamos a ver ya nuestro primer interpretador el día de hoy. Pero antes de eso vamos a definir algunos conceptos sobre compilación e interpretación, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa. Entonces, muchachos, el lenguaje el código que ustedes escriben en un lenguaje de programación, puede ser Java, puede ser C++, lo que sea. Ustedes lo escriben en algo que se llama lenguaje fuente o lenguaje definido, o sea, el famoso código fuente, ustedes lo escriben en un lenguaje de programación elegido. ¿Qué pasa? Cuando ustedes escriben ese código, eso es pasado a través de un frontend que va a encargarse de traducir esos que ustedes están escribiendo a otro lenguaje o un lenguaje máquina el cual puede ser ejecutado, ¿cierto? Para eso vamos a construir un árbol de sintaxis abstracta. El árbol de sintaxis abstracta, ¿para qué sirve? Primero, para saber si gramaticalmente está qué, está bien escrito. Y para el tema de la semántica, ¿cierto? ¿Cómo puede ser ejecutado? ¿Cierto? Los árboles de sintaxis abstracta es lo que al final ustedes van a procesar para poder emitir una salida, ¿cierto? Entonces, el interpretador, ¿qué va a hacer? Va a analizar el árbol de sintaxis abstracta y va a hacer unas acciones consecuentes a lo que ustedes han escrito. Entonces, esto es lo que va a ilustrar el proceso de interpretación, ¿cierto? Ustedes van a tener código fuente que va a pasar a través de un frontend. El frontend, ustedes saben que hay una función que se va a llamar el parse. ¿Qué va a hacer el parse? Va a transformar su código a un árbol de sintaxis abstracta. En esa vía, el último punto del taller está pensado en eso. Usted tiene un lenguaje escrito de cualquier forma, puede ser un procedimiento, una lista, lo que sea, y a través del parse usted lo va a convertir en un árbol de sintaxis abstracta. Yo ya les hice una aclaración en el taller porque obviamente los constructores no se pueden llamar igual. Entonces había un conflicto ahí. Ya con esa, agregándoles AD, ya se les arregla. Ya no tienen problema. Y finalmente el árbol de sintaxis abstracta es procesado por el interpretador y se emite una respuesta. Para emitir esa respuesta hay que hacer un qué? Un parse, transformar, porque lo que él va a procesar es un árbol de sintaxis abstracta y él va a responder en esos mismos términos, ¿sí? Entonces es necesario un parsearlo para transformarlo a una salida que sea leída por el programador. Entonces, un interpretador, ¿qué es? Es un software, un programa que va a parsear, ¿cierto? Va a transformar el código árbol de sintaxis abstracta y lo va a procesar para tal manera se va a emitir una respuesta cualquiera. El interpretador está escrito en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, en el caso de Python, el interpretador está escrito en C++. En el caso de Java, el interpretador está escrito en qué lenguaje, la máquina virtual en qué cree que está escrita. En C++ también, ¿sí? Entonces, por debajo lo que se va a hacer es transformar de un lenguaje original que ustedes escriben a otro lenguaje, el cual va a ser procesado por ese interpretador, ¿sí? Los programas interpretados suelen ser más lentos, ¿por qué? Porque existe un intermediario, ¿sí? Por eso es que Python Java está en la mitad porque es precompilado, realmente hay un proceso intermedio de la compilación para traducirlo al lenguaje que entiende la máquina. Entonces, eso quiere decir que hay un intermediario. Al agregar ese intermediario, significa que hay una, ¿qué? Hay una especie de demora. Hagan de cuenta cuando ustedes pagan los recibos mediante intermediario. ¿Qué pasa? Lo más rápido es decir uno mismo, ¿no? ¿Cierto? Y los lenguajes de programación interpretados son más flexibles. ¿Por qué? Porque uno ya no se preocupa por los detalles de máquina, no se preocupa por eso. Entonces, actualmente se prefieren los lenguajes interpretados debido a que es más fácil desarrollar con ellos, mucho más rápido. Otra alternativa para el análisis de QTIS es utilizar un compilador. Una cosa es el interpretador y otra cosa es el compilador. Entonces, ¿el compilador qué hace? El compilador traduce el árbol de sintaxis abstracta a otro lenguaje destino para ser ejecutado. Este lenguaje es llamado lenguaje destino. Eso es lo que ustedes hacen todo el tiempo, ¿cierto? Les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a hacer en C++,
con un programa sencillito. Vamos a hacer en C++ un programa sencillito. Un hola mundo. Entonces, ¿cómo sería? Numeral include IOString para tener count using no es necesario st count, no necesito más, y st 4 puntos en line, no necesito más, ¿vale? int main, entonces count hola mundo en line, ¿cierto? Vamos a guardar eso, voy a llamarlo prueba, ¿cierto? Entonces vamos a compilarlo para estar seguro de que está bien. Vamos a compilarlo si está bien. En line parece que no me están funcionando. Entonces me dio pereza y hagámoslo entonces de la manera. Namespace std. Ok, ya funciona. Vale. Pero vamos a ver qué hace esto internamente cuando compila. Miren a qué lo traduce. Entonces vamos a abrir este archivito que se llama prueba.s. ¿Qué creen que tiene? ¿Qué ven ahí? Eso no es un árbol de sintaxis abstracta. ¿Qué es eso? Ensamblador. Ensamblador sí. Es como este código, el compilador lo tradujo a esto. ¿Y por qué lo traduje a assembler? Sí, un hola mundo es solo esto. Un hola mundo de 8 líneas se hace en 91 líneas de ensamblador. Obviamente este ensamblador está pensado para este AMD, ¿cierto? Si usted lo compila en un Intel, mi procesador es, ya les digo, mi procesador es un AMD, esto es basura, es un AMD A10, 8700, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que si compilan esto en un Intel da lo mismo o da distinto? Tiene que dar distinto porque está pensado para la arquitectura de ese procesador. ¿Qué pasa con este lenguaje bajo nivel? Está pensado para... exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto a la larga son mnemotécnicos que transforman en ceros y unos, es código de máquina casi directamente. Entonces, miren lo que es imprimir un hola mundo, ¿cierto? Miren todo lo que requiere un hola mundo en C++. Pues mucho más sencillo escribirlo así, ¿sí? Eso es lo que hace el proceso de compilación, lo traduce de un lenguaje X a un lenguaje Y. ¿Y cuál es el lenguaje Y? Pues suele ser lenguaje de máquina, ¿no? En este caso lo puse en assembler para que lo vieran más claramente. ¿Y ahora cómo sería el lenguaje de máquina? Pues si lo traduzco normalmente, ese es -o, entonces etc, pues viene siendo un archivo ¿qué? ¿Es un archivo? Binario, es un ejecutable, ¿sí? Ya está aquí, pues muestra el tipo de archivo que es. Este es un archivo ejecutable. Si lo ejecuto, pues me va a decir hola mundo, ¿sí? Entonces, ¿tienen preguntas hasta allí? Bueno, eso es compilación. Ahora seguimos. Entonces, ¿qué hace un compilador? Va a tener exactamente lo mismo, pero el árbol de sintaxis abstracta va a ser traducido a otro lenguaje, ¿cierto? Lenguaje destino, que suele ser un lenguaje de bajo nivel. Y ese lenguaje es interpretado por quién, pero esta vez ¿por quién? Por el computador directamente, ¿cierto? En su lugar, este interpretador de aquí es un programa, ¿sí? Por ejemplo, la máquina virtual de Java, ¿cierto? JVM, Java Virtual Machine, ¿ustedes lo han oído? También está el de Python, ¿cierto? También está el interpretador de Python, entre otros,
¿sí? Esa es la gran diferencia. Esto de aquí, para ser ejecutado, el programa traducido, ¿cierto? Suele ser código de qué? De máquina o un lenguaje de qué? De bajo nivel. ¿Sí? Bien, muchachos, seguimos por acá. Entonces, por lo general el lenguaje de destino es un lenguaje de máquina interpretado por el hardware, como acaba de decir. Otras implementaciones usando un lenguaje de propósito especial que es más simple para original y el cual es más relativamente fácil de escribir un interpretador. Por ejemplo, código intermedio, que es lo que hace Java. Si Java cuando ustedes compilan, ustedes lo traducen en un lenguaje intermedio, el cual es leído por la máquina virtual. No es un lenguaje de nivel, es un lenguaje intermedio. Y esto permite que el programa pueda ser compilado una vez y ejecutado en diferentes plataformas. Esto, ¿cierto? Esto estamos hablando del caso interpretado, ¿no? Y tenemos el caso finalmente, este tipo de lenguajes son llamados lenguajes a bytecode y sus interpretadores llamados máquinas virtuales. Un lenguaje de bytecode es el caso de Java, el .class es un lenguaje bytecode y el interpretador de eso es la máquina virtual. Lo que se trata es de optimizar lo que ustedes escriben para que sea ejecutado lo más rápido posible en la máquina virtual. Caso Python sufre de que si el programador programa mal, pues se va a ejecutar mal. Java trata de corregir las cochinadas que algunos hacen, ¿sí? Trata, ¿sí? A veces no se puede. Bien, un compilador está dividido en dos partes. Un analizador, ¿cierto? Que esto se encarga de, ¿qué creen? De la gramática, y un traductor que se encarga de transformarlo a un lenguaje destino. Entonces, ¿qué pasa? Un analizador lo que va a hacer es sacar la información útil del programa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los comentarios? ¿Qué creen que pasa con los comentarios? Eso se ignora, ¿sí? Y algunos loops que ustedes hacen son traducidos a cosas más sencillas, ¿sí? Para el software. Y el traductor, pues lo que hace es realizar la traducción del lenguaje A a un lenguaje B, que suele ser de bajo nivel o código de máquina. Sin importar la estrategia que se utilice, ¿cierto? El frontend lo que va a hacer siempre es transformar el programa a un árbol de sintaxis abstracto. Siempre se va a hacer lo mismo. Dado que los programas son solo cadenas de caracteres, el frontend debe agrupar estas cadenas en unidades significativas. ¿Cómo así en unidades significativas? Va a coger palabra por palabra y le va a colocar una etiqueta para saber qué hacemos con ella, ¿sí? Ejemplo, si usted en un lenguaje tiene int a igual a 3, ¿qué creen que va a pasar con eso? Variable. ¿Qué creen que va a pasar con eso? ¿Cómo sería etiquetar este int? ¿Cómo sería etiquetar esta a? ¿Cómo se debe etiquetar este igual? ¿Cómo se debe etiquetar este 3? ¿Y qué hacemos con los espacios? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer el analizador léxico, ¿sí? Eso se va a llamar el scanning, ¿sí? El scanning se va a encargar de etiquetarlos. Y después de que se tienen esas unidades léxicas, se va a hacer un parsing. ¿Qué creen que hace el parsing? Genera un árbol de sintaxis abstracta a partir de lo que suelta el scanning. Entonces, el scanning lo que va a hacer, va a coger las palabras, los números, las puntuaciones, los comentarios y les va a poner una etiqueta. A eso se va a conocer como el token, ¿sí? Cada una de esas palabras se va a etiquetar. Ahora, ¿qué pasa? Eso se hace a través de algo que se llama la especificación léxica. ¿Qué hacemos con el código que ustedes escriben? Y finalmente, el escáner recibe todo eso y va a emitir unos tokens que va a ser la palabra asociado con el token que se le asignó, es decir, la categoría que se le asignó. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Una especificación léxica debería ignorar cosas como espacios, ¿cierto? ¿Los espacios son importantes? Realmente no, ¿cierto? Y una nueva línea pues tampoco es importante, eso solo equivale a un espacio. Los comentarios, ¿cierto? Vamos a ver que van a iniciar con porcentaje y terminan hasta que termina la línea. Y un indicador es una secuencia de letras y números que comienza con una letra. Entonces, por ejemplo,
Miren esto cómo se trata. Entonces, tenemos jugar, por ejemplo, se colocan como identificadores, ¿sí? Todo lo que empiece por porcentaje, ¿qué pasa con todo lo que está por delante del porcentaje? Se ignora, los comentarios no sirven para el lenguaje, sirven es para uno. Y vamos a tener cosas especiales como los paréntesis, los corchetes, los puntos, ¿cierto? Eso va a tener un significado distinto. Y vamos a tener palabras clave, como begin, por ejemplo, como if, como while, etcétera, etcétera, que son palabras clave que tienen un significado distinto a un identificador. ¿Sí? Entonces él empieza a agrupar todas esas cosas, todo ese conjunto de palabras y les va colocando una etiqueta. Ya vamos a ver después qué hacen con eso. Entonces, el escáner, cuando encuentra un token que va a emitir, cuando él encuentra una palabra, él le coloca su categoría y la palabra y la línea en que la encontró. Entonces él tiene tres cositas. La categoría, si es un indicador, si es un condicional, si es un iterador, etcétera, etcétera. Va a colocar el tipo de palabra que capturó, si es for, ir, el subindicador, lo que haya capturado. Y finalmente, la línea en que encontró ese token. ¿Sí? Son las tres cosas que se almacenan. Bien. ¿El parsing qué va a hacer? El parsing va a recibir esa secuencia de tokens y va a emitir un árbol de sintaxis abstracta. Ese árbol de sintaxis abstracta, ¿a partir de qué se define? De la gramática. ¿Sí? Recuerden que el árbol de sintaxis abstracta es una expresión de la gramática. ¿Ustedes ya hicieron el taller o todavía no? Cuando ustedes hacen data types, cuando hicieron en el último punto, eso genera un struct, pero ese data type ¿a qué está asociado? A un árbol de sintaxis abstracta. Yo hice un cambio en recuerden que yo hice un pequeño cambio en los nombres, pues para evitar conflictos, ¿no? Recuerden en el último punto, de nuevo muchachos, escoger de las representaciones que ustedes tenían en el anterior punto y pasarlos a árboles de sintaxis abstracta. Y árboles de sintaxis abstracta a la representación. Recuerden usar los constructores y extractores. No quiero ver nada como list pregunta, ni equal, ni nada vainas. ¿Sí? Utilicen lo que ustedes mismos construyeron. ¿Sí? Porque si los veo es más fácil de calificar eso. Bien, un generador de parser, ¿qué es? Es un programa que va a tomar una especificación léxica y una gramática y produce como salida un escáner y un parser. ¿Qué va a pasar? Aquí viene la clave. Cuando ustedes están viendo compiladores, ¿cierto? Cuando ustedes están trabajando con compiladores, ustedes van a tener un programa que se llama un generador de parser. Entonces, ¿cómo hace un generador de parser? Un generador de parser es un programa que va a coger tu código, ¿cierto? ¿Qué más necesita él? La especificación léxica es cómo se escriben las cosas y necesita una especificación gramatical, necesita las dos cosas. ¿Cómo hace una especificación léxica? O sea, la especificación léxica le va a decir a usted qué es un número, qué es un string, qué es una cadena, qué es un comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Y le va a decir qué hacer con ellos. Esa es la especificación léxica, o sea, qué va a hacer con esas letras que usted escribe. Y la gramática es cómo se deben de escribir las cosas. ¿Sí? Entonces va a tomar las dos cosas y ¿qué nos va a emitir? Un escáner que se va a encargar de esa parte léxica y un parser que se va a encargar de construir el árbol de sintaxis abstracta asociado a la gramática. ¿Sí? Bien, la gramática vamos a definirlas con define, data type. ¿Estamos ahí? Vamos a tener nuestra gramática con define data type. Ahora bien, ¿cierto? Da una gramática, debe haber un tipo de dato para cada símbolo no terminal y debe haber una variante por cada producción que tenga símbolos no terminales. ¿Qué quiere decir? Que la gramática sea completa, que cualquier cosa que usted pueda escribir pueda ser capturada por la gramática. Solo cuando hablamos en gramáticas discretas de gramáticas completas y no ambiguas. Cada variante tendrá un campo por cada símbolo no terminal identificador que aparezca a su lado derecho. Bien, muchachos, hay algo que debo aclarar acá. Este tipo de gramáticas que vamos a trabajar son de primer orden, de tercero, de orden 3 son gramáticas regulares, correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se aceptan conflictos por la izquierda, es decir, que dos cosas no pueden comenzar por lo mismo, porque si comienzan por lo mismo, él no sabe cuál de las dos irse. Entonces vamos a tratar gramáticas de grado 3. Si en el proyecto yo les doy una gramática libre de contexto o de orden superior, ustedes las deben transformar a de tercer orden, cosa que probablemente va a pasar. ¿Sí? Yo les doy dos cosas que inician igual,
usted le va a tocar ingeniárselas para que puedan aplicarse. Tienen que hacer esa transformación. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, dos formas de hacer variables. Var n y var t igual a 2. Hay una forma, var n, pues va a crear una variable sin ningún dato. Y var t igual a 2, pues va a crear también una variable, pero le va a poner un dato. Pero ¿qué pasa? Son dos reglas gramaticales distintas, pero ¿qué pasa? Comienzan por la izquierda de la misma manera. Cuando ustedes van a intentar mapear esto, les va a dar un error. Cosa que les va a tocar combatir. ¿Sí? Y una vez les adelanto. En aproximadamente 1 o 2 semanas les coloco el taller 2, y el taller 2 es el avance del proyecto ya. ¿Sí? Sí, les va a tocar construir la gramática, condicionales y procedimientos del proyecto final. ¿Sí? Eso va avanzando. Pero igual va a tener el componente individual. ¿Sí? Que van a hacer unos ejercicios sobre el interpretador. Puedo pedirles que agreguen listas, puedo pedir que agreguen booleanos, que agreguen cositas al interpretador. Entonces vayan tocando, ¿sí? El interpretador. ¿Sí? Eso es tocando, muchachos. Si ustedes no tocan, ¿qué pasa? El que no toca, ¿qué? No aprende, ¿sí? Sí. Estoy hablando de código, ¿no? Porque... Sí, porque tocan otra cosa, pues quizás no funciona. Entonces, vale, muchachos. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas hasta acá? No se preocupen, este ya es el arranque del curso. ¿Sí? Esto ya es el arranque en forma. ¿Sí? Este es el arranque en forma. La verdad, sí. No, realmente el anterior fue preámbulo y cultura general. Y ahorita empieza lo bueno. Pero igual se pregunta en el examen. ¿Sí? Entonces, muchachos, igual el examen, hoy estamos en la 6ª semana. Si el cálculo. Ajá, es en 2 semanas. ¿El 18 de julio? Déjeme ver. El 8 será. 18 no existe. El 15. Ok, está tarde, pero bueno. El 15 está bien porque alcanzo a terminar. Sí, sí, está bien. 15 de julio, sí. Sí, ya. Tiene su parte práctica y su parte teórica, ¿no? Entonces, en la parte práctica les va a tocar el interpretador, ¿sí? Entonces, para que vayan, hoy se lo subo para que vayan mirando, ¿sí? Bueno, muchachos.